Romanos capítulo 1, verso 16. Es un texto que hemos repasado en 2 o 3 reuniones ya y que la verdad que ha estado dando vueltas en mi mente y en mi corazón en este tiempo. En la mañana compartía con los hermanos de la asamblea de Chaurren acá en Santiago y compartía acerca del Evangelio. El Evangelio es buena nueva, buena noticia. La buena noticia de que podemos ser salvos porque estábamos bajo condenación. Y si alguien en esta tarde o en esta noche en algún lugar pudiera encontrarse en esta condición, que las puertas del infierno están abiertas y las puertas del cielo cerradas, Cristo es la salvación. Dice aquí en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde y quisiera por lo menos que viéramos tres puntos importantes en esta predicación, en esta reunión. El apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, se le aparece un resplandor de luz del cielo y la Escritura nos dice que cayó a tierra. Cae a tierra y fue cegado y fue llevado a la ciudad y el Señor le habló y le dijo que debía entrar en una calle que se llama Derecha y allí encontraría a un hombre llamado Ananías que impondría sobre él las manos y recobraría la vista. Y así sucede, él iba persiguiendo a la iglesia del Señor. Él llevaba carta para las autoridades, para aprender a todos los que predicaban la palabra del Señor y todo lo que anunciaban a la persona del Señor Jesús. Si nosotros hubiéramos estado en esa condición, ciertamente el apóstol Pablo nos hubiera perseguido por lo mismo también. Pero se le aparece el Señor cuando iba en esta comisión. Y vemos que él encuentra la salvación. Porque el Señor le hace la pregunta allí cuando cae a tierra y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. En aquel día el apóstol Pablo no solo encontró la salvación, que pareciera para nosotros que la salvación es un concepto, pero quiero exponer en esta noche que la salvación es una persona con la cual necesitábamos encontrarnos en la vida, con la persona del Señor Jesús. Cristo es nuestra salvación. Ahora, cuando pensamos que por qué necesitamos salvación, cuando el hombre fue creado allí en el huerto del Edén, cuando fue creado en el principio, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, cuando el hombre fue creado, el Señor le había dado un mandato que de todos los árboles del huerto podían comer, más del árbol que está en medio del huerto no podría comer, porque el día que de él comiera ciertamente moriría. Y estaba el hombre y su mujer, dice la Escritura, desnudos y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente o Satanás en la serpiente tentó a la mujer para que extendiera su mano, tomara del fruto y lo diera también a su marido.
cuando el hombre pecó, el hombre perdió la comunión con Dios, perdió la comunión con su prójimo, perdió la comunión con la tierra. Y el hombre recibe castigo y su mujer también. El hombre fue castigado por la desobediencia, expulsado del huerto del Edén. Y la Escritura nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Satanás inyecta el veneno del pecado en el primer hombre y la muerte pasa a todos los hombres, a todos los hombres. Y somos declarados todos pecadores, todos en la condición de Adán. Vamos a suponer en esta noche que todos somos inconversos, todos destituidos de la gloria de Dios, expulsados del huerto del Edén, expulsados. En Adán todos mueren, nos dice la Escritura. En Adán todos mueren. Así que esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición. Una condición de pecadores perdidos. En el capítulo 3 se encuentra la caída, en el capítulo 4 vemos las consecuencias de la caída. Las consecuencias de la caída. Allí porque se levanta un hombre y mata a su hermano. Caín mata a Abel. Y en el capítulo 5 encontramos el destino de la caída, la muerte. Está la galería de la muerte. El hombre está en esta condición. El hombre sin Dios en esta condición. Ahora, gracias al Señor que de los que estamos aquí, varios hemos tomado la decisión de abrir nuestros corazones y recibir al Señor Jesucristo. Ahora, la Escritura nos declara que somos hechos a la imagen de Dios. Ahora, tenemos una responsabilidad. Usted y yo somos responsables delante de Dios de nuestros hechos. Responsables. Cada persona es responsable delante de Dios por su alma. Ahora, en la mañana estaba leyendo algo, el hombre es como que ha declarado muerto a Dios. El hombre en esta época, en estos tiempos, es como que ha sacado a Dios del universo y se ha hecho un Dios de sí mismo, tomando sus propias decisiones. Pero reitero, cada hombre es responsable delante del Creador. Cada hombre. La libertad que el hombre ha tomado para sí mismo le impone una responsabilidad. Ahora, cuando consideramos que Dios nos hizo, así dice el Salmo 100, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos ha hecho. Y el Señor declara allí en Romanos, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua le confesará. Aunque el hombre niegue la existencia de Dios, esto sucederá. Esto acontecerá. Esto acontecerá. Ahora, hay una razón por la cual se predica el Evangelio. Hay una razón, hay una necesidad impuesta en nosotros de anunciar a Jesucristo el Señor como el Salvador. Porque la Escritura nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Antes bien nos dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay quien haga el bien y nunca peque. Ese es el decreto de Dios y así Dios nos ve. Pecadores. Así Dios nos ve. Y necesitamos, todos necesitados de un Salvador.
estábamos en una condición perdida. Ahora, responsables delante del Señor. Responsables delante de Él. Responsables delante de Él por nuestro pecado. Por nuestro pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es enemistad contra Dios. Dice la Escritura que Dios hizo al hombre bueno, Dios hizo al hombre justo, pero Él buscó muchas perversiones. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Así nos muestra la Escritura. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, las lascivias, los pleitos, los celos, las hechicerías, las contiendas, las disensiones y cosas semejantes a estas. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre, nos dice la Escritura. El pecado se originó allá en el huerto del Edén, pero el pecado ha ido transmitiéndose generación tras generación. Allí David lo dice en el Salmo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y es como un germen, como un virus que se va transmitiendo de persona en persona. Y fuimos alcanzados. Nacimos así. Dice la Escritura allí en la carta a los Efesios, el capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Muertos. El pecado produce muerte. El pecado produce muerte. El hombre en pecado es enemigo de Dios. Desde la mollera del pie, desde la mollera hasta la planta del pie, hay solo herida, hinchazón y podrida llaga. Así nos muestra la Escritura en Isaías. Todas nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras maldades. El pecado. Ahora no se habla de pecado. Se habla de debilidades. Se habla de tal vez errores, defectos. Y se ha querido aminorar. Se ha querido cambiar la palabra, bajándole el perfil, como se dice ahora. El pecado acarrea la muerte. El pecado, la consecuencia del pecado, dice Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Cuando el hombre fue expulsado del huerto del Edén, el hombre fue sacado de la presencia de Dios. Y un ángel con una espada fue puesto allí en la entrada del huerto para que el hombre no volviera y tomase del árbol de la vida. Fuera de la presencia del Señor. El hombre perdió la comunión con Dios, perdió la comunión con su prójimo, perdió la comunión con la tierra. Y el hombre se constituyó en un enemigo de Dios. En un enemigo, literalmente enemigos de Dios. Literalmente destinados a la condenación eterna. Día a día, cada minuto pasan miles de personas a la eternidad sin Dios. La eternidad. Y pensamos que es la eternidad. Hay un himno que cantamos que dice: eternidad, qué grande eres. Eternidad que nunca mueres. O dime, ¿dónde yo iré? Feliz o triste, ¿cuál será? La eternidad se acerca ya. La vida es breve. Dice el Salmo 90 que la vida del hombre son 70 años, 80 los más robustos, pero con todo es trabajo y fatiga. Y la vida se acaba, la vida termina. ¿Dónde irá usted cuando se acabe la vida, cuando se le acabe su vida, cuando se le acabe su tiempo, cuando caiga la última hoja de su calendario? ¿Dónde irá su alma? El cuerpo vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma, ¿dónde va su alma? ¿Dónde estará usted en la eternidad? El hombre sin Dios está en ruinas. Una ruina espiritual.
El hombre puede atesorar, puede ganar bienes en esta vida. Hay un texto que dice, ¿qué ganará el hombre si atesorare o ganare todos los tesoros de esta tierra y perdiere su alma? Pero gracias al Señor, que el Señor nos ha provisto un Salvador. Nos ha provisto un Salvador que se llama Jesucristo. Jesucristo el Señor. ¿Quién es Jesucristo? Para el humanismo es un personaje que anduvo haciendo bienes en esta tierra, que sanaba a los enfermos, que alimentaba a las multitudes, daba vista a los ciegos, hacía a los sordos oír. Era un hombre bueno que anduvo sobre esta tierra. Para el pecador es aquel que entregó su vida en nuestro rescate, allí en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo creer este mensaje? ¿Cómo creer este mensaje? Tiene que haber una revelación de parte de Dios a nuestro corazón. Cuando el mensaje del Evangelio es anunciado, allí en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, el capítulo 1 y 2, encontramos un mensaje que fue expuesto por el apóstol Pedro, allí a los que habían llegado a la fiesta de Pentecostés, y se anuncia el mensaje. Un mensaje breve, pero muy consistente. ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio es una buena nueva, una buena noticia. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea la muerte. Y esa es la condición del hombre sin Dios. Mire, vamos a pensar de que podemos vivir 80 años y vamos llegando al final de nuestra vida, o vivamos 60, pero si hoy fuera el último día de su vida, si usted tuviera la oportunidad, la seguridad de saber que hoy pasa la eternidad, ¿cómo se enfrenta la eternidad? Yo he estado con personas inconversos, que no han creído al mensaje del Evangelio. Y atravesando el umbral de la muerte con temor. Atravesando el umbral de la muerte con miedo. Miedo a lo desconocido. Porque no saben que hay más allá. Algunos piensan, aquí se acaba la vida. Aquí se acaba todo. Pero también he estado en el lecho de un moribundo, esperando que el Señor le venga a buscar y esperando encontrarse con su Señor. Qué momento tan glorioso para aquel que tiene la seguridad de la salvación, para aquel que tiene la seguridad de que el Señor le viene a buscar. Ahora en el libro de los Hechos, cuando se presenta el mensaje, dice Jesús Nazareno en el verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Y quiero yo en esta noche que usted preste atención a estas palabras. El apóstol Pedro lo hizo con poder allí, el poder del Espíritu. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, y presenta al hombre, presenta a aquel que vino a morir en la cruz. Notemos cómo se va desarrollando. Dijimos que todo hombre es pecador, que la paga del pecado es muerte, que el hombre se encuentra separado eternamente de Dios. Pero cuando se entrega este mensaje, y este mensaje es para usted y para mí, Jesús Nazareno
varón aprobado por Dios. Y cuando leímos en la Escritura de que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, pero aquí vemos a un varón aprobado por Dios. No había ninguno aprobado, todos declarados pecadores, pero aquí hay uno aprobado, Jesús Nazareno. Dice, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. El Señor había usado a los profetas en el Antiguo Testamento, a muchos. Había usado a muchos. Había usado a Elías, haciendo descender fuego allí y quemando allí el sacrificio, consumiendo el agua, pero no había ninguno como él. No había ninguno como el Señor Jesucristo. Con las maravillas y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y estamos hablando del hombre. Del hombre. Sabemos que el Señor Jesucristo es Dios, pero aquí Dios lo está usando como hombre. Como hombre, dice, el cual siendo en forma de Dios, dice la carta a los Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor no usó su deidad en beneficio propio. Dios hizo las señales por medio de él, las maravillas, los prodigios. Ahora, el mismo que Dios usó, Dios lo entregó. Dios lo entregó. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios no tenía un plan B. A Dios no se le escaparon las cosas de las manos y le crucificaron a su hijo. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Y estos hombres inicuos que crucificaron a Cristo Jesús fueron usados por Dios para nuestra redención también, para crucificar al Hijo de Dios. Luego, dice aquí, al cual Dios levantó. Dios lo usó, Dios lo entregó y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo usó con maravillas, prodigios, señales. Todas las cosas Dios las hizo por medio de él. Y luego Dios lo levantó. El verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. Notemos que toda la obra la hace Dios. Toda la obra la hace Dios. Y dice así que exaltado por la diestra de Dios. Resucitado, exaltado, levantado, usado, entregado. Todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Aquí vemos un plan perfecto de parte de Dios para nosotros, en nuestro bien. Luego el verso 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Exaltado en los cielos. El único, mire, Dios baja, se encarnó, vive como hombre y muere como hombre. El único hombre que ha traspasado los cielos, exaltando el nombre de Dios, vindicando el nombre de Dios, es Cristo Jesús el Señor. Dice que Dios le hizo Señor y Cristo. Señor y Cristo. Jesucristo el Señor vino a tomar nuestro lugar. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Aquí leímos allí en Romanos 1:16. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando miramos la cruz y miramos a su Hijo Jesucristo clavado allí, nos dice Isaías que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor está allí clavado en la cruz. Y le estamos mirando. Y le estamos viendo que Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó la carga de nuestro pecado sobre sí. Piensa en todas las maldades que usted ha hecho. Pienso en las que yo he hecho. Y todas esas maldades fueron puestas sobre el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios fue castigado en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Le miramos desde afuera, pero ahora la mirada puede ser interna. Allí en el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está el Señor en lo interno clamando. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Luego más adelante dirá: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Me has puesto en el polvo de la muerte. Es el Santo Hijo de Dios que está llevándonos allí. Él llevó toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, desamparado por Dios, para que nosotros, como pecadores, fuéramos amparados, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nosotros fuéramos santificados. Allí en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y allí el apóstol Pablo está hablando a los gentiles. En esa porción, en el verso 13 y 14, el mensaje es para nosotros, los gentiles. En Él también vosotros, ustedes, nosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de Cristo, que Él vino a tomar nuestro lugar. Y en el capítulo 5, verso 24 del Evangelio de Juan dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Tienes seguridad de salvación? Te hago la pregunta. ¿Estás seguro que si hoy es tu último día, que si esta es tu última hora, que si en unos minutos más pasas a la eternidad, vas a la presencia del Señor? ¿Que vas a estar en comunión eternamente con Él? ¿Que podrás dirigirte al Señor con toda libertad? Porque la única manera de que entremos a la presencia del Señor con toda libertad, traspasando el umbral de la muerte, es habiendo sido justificados, declarados justos por la obra de la cruz. Que nuestros pecados, que fueron imputados sobre su Hijo, fueron imputados sobre Cristo, puestos sobre Él, que nuestros pecados fueron pagados por Él, y que su santidad ha sido puesta sobre nosotros. Ese es el Evangelio. Evangelio es buena noticia. Y el apóstol Pablo lo dice con toda libertad: no me avergüenzo del Evangelio.
porque es poder de Dios. No hay manera de hacerlo. No te salva una iglesia, una denominación. No te salva el asistir 80 años a un local evangélico. No te salva dar todos los bienes a los pobres. Solamente nos salva la obra de la cruz. Confesando nuestros pecados a aquel que envió a su Hijo con arrepentimiento y creyendo que el Señor Jesucristo, su obra es suficiente para salvarnos. No podemos hacer nada. Tenemos una miseria y no podemos presentarle una miseria al Señor. Solamente podemos pedir misericordia. Podemos pedir misericordia. Como el leproso que va allí de camino gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamando misericordia por salvación. Sabiendo que la muerte es inminente. Y entiendo al leproso que va allí pidiendo misericordia. Porque su piel va cayendo a jirones y la muerte es inminente. Y el Señor le da la sanidad, lo salvó. Lo salvó como al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Es el mensaje del Señor para el día de hoy. Es un mensaje actual para usted y para mí. Y tal vez si hay alguien que está alejado del Señor, sea este el momento de reconciliarse. Sea este el momento de ponerse a cuenta con Él. El llamado del Señor es: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es hoy el tiempo aceptable. He aquí el día. Cantábamos al principio: un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y salud. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Y te lo dice a ti ahora. Hoy, en este instante, el Señor te llama. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tal vez estás cansado. Tal vez estás deprimido. Tal vez sientes que tu pecado te aleja del Señor. ¿Cuántas veces has recaído en lo mismo? Pero el Señor está allí, dispuesto a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Y por último quiero enviar un ejemplo, una ilustración que me encantó en estos días que la oí. Un hombre llamado Blondin, a mediados del siglo XIX, para cruzar las cataratas del Niágara, puso un cable de 2 pulgadas y estaba allí enfrente del público, de la multitud allí que lo observaba, y le dijo: ¿cuántos creen que yo puedo pasar al otro lado con el peso de un hombre sobre mis hombros? Y toda la multitud le aclamaba, diciendo: sí, sí, todos creían que podía hacerlo. Puso un costal con 75 kilos sobre sus hombros y atravesó a la otra orilla. Llegando allá, dice: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar al otro lado, volver
con un hombre cargado en mis hombros. Todos dijeron, sí, sí, por supuesto, todos creían. Y lo aclamaban, lo aplaudían. Pero luego dice, ¿quién va a ser el primer voluntario que se va a poner sobre mis hombros para cruzar? Un silencio sepulcral. No habían voluntarios. Se acerca su manager, que lo había visto hacerlo otras veces. Y le dice Blondin, no debes hacer absolutamente nada, solamente dejarte llevar. Yo seré el que giraré, yo seré el que viraré, yo seré el que mantendré el equilibrio. Tú solamente debes ir sobre mí. Los dos seremos como un solo hombre. Seremos una misma mente. Haremos las mismas cosas. Y es lo que al Señor nos llama, a ir con Él. Cuando el Señor llevó nuestra carga sobre sí. Cuando el Señor pagó el precio de nuestro rescate, nos llevó sobre sí. Pero de ahí en adelante somos uno en Cristo Jesús. En una misma mente, en un mismo pensamiento, en un mismo parecer. Cualquier cosa que hagamos diferente nos va a desviar del blanco perfecto que es Cristo Jesús. El Evangelio es una persona, es Cristo Jesús. Ven a Cristo y serás salvo. Recíbele como tu Salvador. Dice allí en Efesios capítulo 3, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender la longitud, la profundidad, la altura y la anchura. Poder comprenderlo todo, pero con Cristo en el corazón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice en vuestros porque ya habitaba en él, ya habitaba en el apóstol Pablo. La invitación es que usted venga a la persona del Señor, confiando plenamente en Él, que Él lo haga todo, porque Él lo hizo todo. Dios entregó a su Hijo, usó a las personas para crucificarlo, lo levantó, lo exaltó y le hizo Señor y Cristo. Toda la obra de Dios. Deje que Dios haga la obra en su corazón. Dejemos que Él gobierne nuestras vidas. Dejemos que Él tome el control de todo. Y podremos cruzar al otro lado con Él. Podremos pasar el umbral de la muerte confiado. Cantamos muchas veces, puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Pero ¿realmente podemos confiar? ¿O vamos a ser como aquellas personas que se quedaron en silencio? Porque claro, podemos saberlo intelectualmente, pero otra cosa es vivirlo. Vivir en Cristo. Esta nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar para concluir, rogando que si hay alguien que no es del Señor, pudiera en esta tarde ser alcanzado, que pudiera confiar en la obra de Cristo Jesús el Señor. Le vamos a pedir al hermano Jorge Leighton que nos despida en oración, por favor.